es vivir. Hola, gente que escucha esta historia política no contada de lo que fue el M-19. Hoy estoy en compañía de un compañero, Joaquín, que me está ayudando y además me está enseñando a hacer las cosas, y se suma a los otros compañeros que me ayudaron antes y que espero vuelvan a ayudarme: Chino, Pacho, Alejandro y a su hermano. Entonces, de la mano de Joaquín, estoy empezando a hacer la narración del episodio podcast número 8 de la historia del M-19. En el episodio 7 narré lo que había sucedido con la campaña publicitaria, el papel de los hombres y las mujeres en la construcción inicial de lo que fue Comuneros. Y hoy voy a tocar un aspecto que es muy importante que ustedes conozcan, que no se conoce, y es que ese grupo inicial, resalto la primera cosa, ese grupo inicial era un grupo que tenía unas lecturas que no tenían nada que ver con la izquierda de ese momento. Yo insisto mucho en una cosa y lo repetiría hasta la saciedad, que en mi opinión y en la opinión de lo que fue el M-19 iniciando antes Comuneros, la izquierda no existía. La izquierda de la cual se hablaba acá en Colombia, esa era y sigue siendo una izquierda europeizada, y es una izquierda que deriva su origen de la Revolución Francesa. Pero llamémosla de alguna forma para identificar a los hombres y mujeres que pensaban distinto al pensamiento liberal conservador, que era el pensamiento del establecimiento. Nosotros, los que estábamos en 1972-73, nos acompañaron dos clases de lecturas que creo que tienen que ver mucho con el M-19 después. La primera clase de lectura que abordamos colectivamente fue la lectura de la literatura latinoamericana, que estaba estallando en el boom en ese momento, a principios de la década del 70, finales del 60. O sea, fuimos lectores de Rulfo, fuimos lectores de García Márquez, fuimos lectores de Vargas Llosa, fuimos lectores de Benedetti, fuimos lectores de Mario Azuela, fuimos lectores de Onetti, y en fin, toda la literatura latinoamericana que se movía en ese momento la abordamos nosotros como jóvenes, en su inmensa mayoría. Pero hay otra literatura que abordamos desde no me atrevería a decir desde qué. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable, quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Que era la literatura de ciencia ficción. Fuimos grandes lectores para nuestra época de ciencia ficción. Hubo libros que creo que nos marcaron a todos. La saga de Fundación de Asimov,
la leímos Pizarro, Fayad, Bateman, Elvesio, yo, un poco Iván, no mucho porque Iván no era amigo de este tipo de literatura, pero la literatura de ciencia ficción nos acompañó. Nos acompañaron escritores como Bradbury, sobre todo con el famoso libro de Bradbury, la Fahrenheit. Nos acompañaron lectores como Arthur C. Clarke con la novela inicialmente que fue hecha película después por Stanley Kubrick, el Odisea del Espacio 2001. Nos acompañaron escritores como Stanislav Lem, nos acompañaron escritores como Efremov con la famosa nebulosa de Andrómeda, que fuera el prototipo, el genio de la ciencia ficción soviética. Eso yo creo, dentro de mi elucubración, que tiene que ver muchísimo con el vuelo, con la imaginación que el M-19 le imprimió al quehacer político. Esto no se conocía. Yo creo que si el enemigo hubiese tenido inteligencia sobre nosotros, nos habría pillado, porque todo el que anduviese con un libro de ciencia ficción decía que la ciencia ficción nos marca a nosotros y nos permite imaginar desde una óptica distinta el quehacer político, porque era una forma diferente de pensar a la humanidad y de pensar al hombre y de pensar la estirpe y de pensar la evolución. En alguna parte va a aparecer en la historia ese vuelo necesario que teníamos. Y eso nos dio, yo creo que esas lecturas de América Latina y de ciencia ficción universal, eso nos dio un universo propio. Es decir, nosotros no tuvimos un universo prestado, sino que comenzamos a construir nuestro propio universo, y por eso he insistido en las anteriores narraciones que el M-19 quiso, y desde que nació, hacer una revolución, un cambio que viniera desde la historia nuestra y desde el pasado de nosotros como pueblo y como nación. Esa identidad que nos dio nos permitió arrimar de una manera tranquila, amable, y decirnos, rompiendo todas los principios de la izquierda, a llamarnos y a incursionar en unas masas que fueron las masas anapistas. Los anapistas eran los hombres y mujeres del pueblo, pero del pueblo liberal y conservador. No en vano la bandera del ANAPO tenía el azul, el blanco y el rojo. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. ¡Ay! ¡Ay! Esa bandera después la adoptamos inscribiéndole M-19 en el blanco, pero básicamente el significado de la bandera era que la unión de liberales y conservadores en la construcción de la paz y de la nación, por eso el color blanco. Eso nos permitió, esa ideología que fuimos construyendo propia, nos permitió acceder de una manera tranquila a llamarnos, como nos llamamos, brazo armado del pueblo anapista. ¿Sí? Normalmente en las guerrillas, el Partido Comunista Marxista-Leninista, el Ejército de Liberación Nacional y algunas organizaciones que aparecieron en lo urbano, que fueron derrotadas después a finales del 60, principios del 70, se erigían, se autonombraban, se autoproclamaban
como organizaciones de vanguardia armadas o de la clase obrera o de los campesinos o de otros sectores, pero tenían que ver su identidad con su condición de representar una clase. Nosotros nacimos con un híbrido grandísimo, una organización armada, una organización urbana, una organización clandestina, una organización que nadie pudo definir, porque después de enero de 1974, cuando recuperamos la espada de Bolívar, la derecha decía que nosotros éramos de izquierda, la izquierda decía que éramos de derecha, los que ni eran de derecha ni de izquierda no sabían cómo identificar, entonces decíamos que éramos populistas, que éramos otra cosa, pero nadie logró crear una opinión identitaria del M-19. Y mucho más cuando la frase central decía con el pueblo, con las armas, con María Eugenia al poder, sí, brazo armado del pueblo napista. Eso creó una cosa que Bateman llamó después un sancocho, ¿sí me entiende? Ideológico, porque como así, con armas, apoyando una mujer que era, digámosla, por primera vez una candidata a la presidencia de la República, apoyando un movimiento que era un movimiento populista, que era la NAPO, que venía de ser, que era liderada por un ex militar que fue ungido a dictador por la oligarquía y después fue depuesto por la oligarquía. Entonces creamos una identidad que no fue fácil entender para nadie. Va cabalgando el llanero, oliendo a sudor de vacas, y ya el cafecito negro que bebió en la madrugada va cabalgando el llanero. Lo acompaña su tonada cuando le canta la luna, cuando la luna tiene agua, huele a no sé qué la brisa, se pone a ladrar el perro y va llorando el llanero, aunque lo escuchen cantar. ¿Y por qué la NAPO? La NAPO para nosotros fue muy importante porque nos dio desde el punto de vista político una cobertura, nos dio desde el punto de vista político, nos dio una razón de ser, y porque desde el punto de vista político nos permitió, ¿sí? construir al interior de la gente. El propósito, Bateman en eso era muy claro, decía que nosotros como aparato armado, por pequeño e incipiente que fuéramos, no deberíamos estar por fuera de la masa, por fuera de la gente. La idea siempre de Bateman fue: tenemos que meter el aparato en las masas, no las masas en el aparato. Nunca pudimos hacerlo realmente a plenitud, pero nuestra obsesión era ser el brazo armado del pueblo anapista inicialmente y después del pueblo, ¿sí? Entonces, la NAPO nos permitía a nosotros varias cosas. Primero, mucha gente, porque eran 1 millón de personas. En términos de seguridad, o la que llamaba seguridad, nosotros al interior de 1 millón de personas éramos más difícil de encontrar. Eso nos dio una cobertura en términos de seguridad, pero nos dio una cobertura en términos de política, porque en la NAPO militaban los hombres y mujeres más humildes de este pueblo, pero también militaban
muchos hombres y mujeres que no eran humildes, pero que tenían una sensibilidad distinta y que venían de los partidos tradicionales. Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse en sus sombras del mundo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida dos hojas que el viento junto en el otoño. Pero también la ANAPO nos brindó a nosotros una experiencia de un pueblo que quería pelear y que desafortunadamente el 19 de abril del 70 fue superior el pueblo a sus dirigentes, porque el general Rojas y su hija se ahuevonearon y no dejaron que la gente peleara, ¿sí? Porque se cagaron del susto, ¿sí me entiende? Ese ejemplo de que un pueblo cuando quiere pelear, debe pelear. El pueblo en ese sentido es sabio. Entonces, pero además ese pueblo de la ANAPO era un pueblo por naturaleza antioligárquico, porque había conocido los beneficios de un hombre como el general Gustavo Rojas Pinilla, que hizo durante 3 años un gobierno distinto. No hizo sí, hubo corrupción, pero le brindó y entregó cosas al pueblo a través de programas sociales. Pero además ese pueblo era un pueblo, ese pueblo anapista era un pueblo que había conocido que había sentido, que había palpado, que había visto la posibilidad de acceder a formas o a aristas, a lados de lo que podría llamarse los beneficios del poder. Y eso es muy importante. Entonces, el pueblo anapista era el sumum de las clases de la nación colombiana. Era el sumum de los pobres, de los humildes, pero era el sumum también de mucha gente de la clase media que estaba comenzando a cansarse de la usurpación de los liberales y conservadores que se habían apoltronado en una cosa que se llamaba el Frente Nacional y que estaban tirándose el gobierno cada 4 años. Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todo manosear. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. Eso nos permitió a nosotros una identidad con la población. Y nosotros, desde que nacimos, digamos, nacimos con una cobertura del pueblo, porque cuando decíamos con el pueblo, con las armas al poder, sí, teníamos claro que el poder es un problema que se resolvía con pueblo,
con armas, y después Fayá agregó, dijo, con imaginación. Y nosotros en eso lo comenzamos a construir desde esa fecha. Pero también valga la pena contarles de dónde sale el nombre M19. En 1972, cuando éramos comuneros, y 1973, nos dimos cuenta de que como comuneros nadie nos conocía. Sí, hicimos pequeñas cosas, pero no trascendieron, porque pues no teníamos todavía, digamos, la madurez política para aparecer. Y Álvaro Fayá, que era un hombre que nos llevaba una ventaja en las lecturas, propuso en el segundo semestre del 73, que nos preocupó que nadie nos conocía como comuneros, y comenzamos a diseñar de la mano de Jaime Bateman y una forma distinta de hacer política. Álvaro Fayá propuso la idea de que nos llamáramos Movimiento 19 de Abril, porque ya teníamos amigos en la Napo, porque ya Bateman comenzaba a hacerse conocer por parlamentarios anapistas como Carlos Toledo Plata, como Andrés Almarales, como Israel Santamaría, como José Roberto Vélez, como Jaime Jaramillo Paneso, todos ellos parlamentarios de la Napo en 1970, que eran hombres que hacían discusiones importantísimas en el Senado. Entonces ya teníamos una cobertura, ya teníamos pueblo que sin ser nuestro era pueblo que nos iba a cobrar. Usted no me conoce a mí, ¿qué va? Usted no me conoce a mí. Usted no me conoce a mí, ¿qué va? Usted no me conoce a mí. Usted no me ha visto a mí en Oriente, en Camagüey ni en Las Villas. Usted no me ha visto a mí en Matanzas, en La Habana ni en Pinar. Pero que usted no me conoce a mí, ¿qué va? Usted no me conoce a mí. En que el pueblo por fin encontró que esta oligarquía es una oligarquía traidora, que es una oligarquía tramposa, que es una oligarquía que no cumple. ¡Ojo! Y no ha cambiado, porque en el 2025 la oligarquía sigue siendo igual. Hoy, en el 2025 le maman gallo al pueblo. Ahí están las medidas que han torpedeado en el Senado hoy, en el 2025. Me aparto un poquito de la narración para explicar que la oligarquía no era más buena ni más mala, sigue siendo reaccionaria, sigue siendo antipueblo. Y nosotros, Álvaro Fayá explicó, dijo, el 19 de abril del 70 al pueblo le frustraron, el pueblo ganó una batalla, se la ganó a la oligarquía, y la oligarquía tramposa y ladrona, la oligarquía liberal conservadora, se robó de la mano del abuelo de Germán Vargas Lleras, el presidente Carlos Lleras Restrepo, se robó el triunfo de la población. Y Fayá dijo, honremos eso, honremos esa que fue una victoria arrebatada al pueblo, y llamémonos Movimiento 19 de Abril M19. No era una cosa muy original en ese momento vista desde hoy. ¿Por qué? Porque, insisto en lo que dije, Álvaro Fayá nos llevaba una enorme distancia en lecturas. Y yo creo que Álvaro Fayá se inspira mucho en el nombre del movimiento 26 de julio de los revolucionarios cubanos que triunfan después en la Revolución Cubana.
y propone el movimiento 19 de abril, y eso no tiene discusión, todo el mundo dijo la berraquera, bien esa cosa, sí, pero como el problema no era si era original o no era original, sino qué honrábamos, qué recordábamos, a nombre de quién salíamos, por eso la fecha del 19 de abril. No nacimos físicamente el 19 de abril del 70, pero hicimos nuestra ese día en que la oligarquía demostró que no le importa, que le importaba un comino la voluntad popular, que le importaba un comino la decisión del pueblo, como aún hoy le sigue importando. ¿Qué es lo que yo escucho? Un quinto llamando mi guaguancó. El adiós tumbando, lo que aquí está repicando. Qué rico bonco. A ti te conviene, oye bien lo que tiene mi guaguancó. El adiós tumbando, lo que aquí está repicando. Qué rico bonco. Entonces, en esta oportunidad he contado las lecturas que nos acompañaron, las lecturas que nos dieron un universo, la importancia de las masas de la ANAPO y la importancia de la ANAPO, que es la que rompe el bipartidismo en el siglo XX, y la importancia de asumir la política de una manera tranquila, de una manera fresca, de una manera novedosa, y nombrándonos brazo armado del pueblo anapista, sin hacer cruces y sin hacer teorías, logrando lo que después se volvió un escándalo: reunir todas las formas de lucha a las cuales el pueblo tiene derecho, pensando en construir su propio futuro. Bueno, en estos 8 podcasts que he trabajado en compañía, vuelvo y repito, de los compañeros que me han ayudado, que están ayudando y que creen que esto es importante, he tratado de contar la historia de hasta 1974. Quiero seguirla contando, quiero seguir entregándoles a ustedes, y es mi obligación entregar mi conocimiento, y en próximas oportunidades voy a seguir narrando ya la historia del M como tal. El abrazo de todos, para todos, perdón, de Arjaid, un compañero que no tiene el derecho a morirse con la memoria, sino a construir memoria. Oye lo que te conviene,